Buenas tardes, profesora Adriana Rivera. Mi nombre es Lorena Ortiz. Mi equipo está conformado por Juan Carlos Navarro, Manuel Martínez y Jorge Palomera. Bueno, la materia es control estadísticos de la calidad y vamos a ver acerca de la unidad 3, que viene mencionando acerca de las gráficas de control para atributos. ¿Qué vamos a ver dentro de esta presentación? Bueno, primero que nada, los conceptos generales de atributos, la elaboración y la interpretación de las gráficas para atributos, gráfico P, gráfico NP, gráfico C, gráfico U y la capacidad del proceso. ¿Okay? Cada uno de mis compañeros se va a ir presentando y ahorita se va a presentar mi compañero Jorge Palomero. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Palomera. Me tocó presentar lo que son los conceptos generales de atributo. Los conceptos generales de atributos, también llamados caracteres cualitativos, son aquellos que no son susceptibles de medición, es decir, no se pueden expresar mediante un número. La forma de expresar los atributos es mediante palabras, por ejemplo, profesión, estado civil, sexo, nacionalidad, liso, bromoso, blanco o negro, etc. Hay muchos atributos. De esta forma pueden notar que los atributos no se presentan en la misma forma en todos los elementos. Dentro de la estadística, estos atributos están denominados como cartas de control. Las cartas de control para atributos son diagramas que se aplican en el monitoreo de características de calidad de tipo pasa o no pasa, o donde se cuenta el número de no conformidad que tienen los productos analizados. El objetivo de las cartas de control estas cartas de control tienen como objetivo observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. De esta manera se puede distinguir entre causas comunes y especiales atributables. Las causas comunes pueden ser materiales, maquinaria, medición, mano de obra, como la gente, métodos y medio ambiente. Estas causas pueden producirse cambios, desajustes, desgastes, errores, descuidos o fallas, etc. Las causas especiales comunes o características son las que nos interesan por situaciones especiales y son aquellas las cuales no pertenecen dentro del proceso, como el mal funcionamiento de una pieza en la maquinaria, el uso de materiales no habituales, descuidos no frecuentes de un operario. Todas estas pueden ser identificadas y eliminadas si se tiene el conocimiento. En la imagen de la manzana vemos como cada una de ellas tiene un atributo diferente, que son los colores. Como ejemplo lo pusimos. Aquí, en la carta de control, la idea y elementos de una carta de control son las herramientas para detectar cambios en el proceso. Nos ayudan a caracterizar el funcionamiento del proceso, decidir mejores opciones de control y mejora, también a analizar la variabilidad, o sea, cómo se comportan las diferentes variables que se tienen contempladas. Hay que tener en claro que las cartas de control no son especificaciones, tolerancias o como deseamos que se comporte el proceso. A continuación, mi compañera Lorena Ortiz. Buenas tardes, profesora Adriana. Yo le voy a explicar acerca de lo que viene siendo el gráfico P. Bueno, el gráfico P tiene el propósito de analizar los artículos defectuosos en proporción de acuerdo a cada subgrupo.
por unidades rechazadas o unidades inspeccionadas. Bueno, el gráfico P, ¿dónde se utiliza? Se utiliza para reportar resultados en puntos de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde nosotros tengamos un proceso de inspección, vamos a poder tomar de referencia este gráfico P o esta carta de control. Otra característica es de que podemos evaluar de acuerdo a la función del artículo y de esta manera determinar si ese artículo, de acuerdo a la función o el defecto que se encuentre, puede ser aceptado o puede ser rechazado. ¿Okay? Bueno, el gráfico P, para nosotros al sacar el gráfico P vamos a utilizar diferentes fórmulas. ¿Okay? Una de ellas es donde sacamos o determinamos la cantidad de subgrupos. Por ejemplo, N1 menciona que la toma de cada muestra o subgrupo que pueda analizarse. ¿Okay? Después determinamos los atributos bajo análisis y aplicamos criterios. De esta misma manera nosotros también tenemos que tener bien definidos cuáles son los criterios y estandarizarlos, porque si no también eso puede crear confusión. Ahora bien, si se encuentra que NI del subgrupo es mayor a DI, entonces las piezas no van a pasar, ¿sí? Y esta carta pues ayuda básicamente a graficar y analizar la variación de proporción de las unidades defectuosas por cada subgrupo. También de esta manera nosotros vamos a poder sacar el límite de control superior y el límite de control inferior. Siguiente. Okay. En esta tabla es un ejemplo de los subgrupos que se tienen que estar analizando. Por ejemplo, en el primer subgrupo se encontraron que se inspeccionaron 595 paquetes y dentro de esos 595 paquetes 15 salieron con algún defecto, ¿sí? Y de esta manera se analizan los demás subgrupos. Y ahí es donde vamos a tomar la información para poder graficarlo y sacar el límite de control superior y el límite de control inferior. ¿Ok? Aquí ya vemos el gráfico P con los datos que estuvimos revisando anteriormente. Y aquí en estas dos líneas, ¿sí? En esta primera línea nos marca nuestro límite de control inferior y aquí nuestro límite de control superior. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en esta parte central es donde esperamos que se encuentren los defectos que se vieron durante una inspección. Vemos aquí que nos repunta en el subgrupo 3, en el subgrupo 12 y en el subgrupo 38. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar revisando qué está pasando dentro de nuestro proceso, que está haciendo que haya cambios, ¿ok? Y entonces, o igual definir otro tipo de aceptaciones. Entonces, este límite de la carta P indican la variación, ¿sí?, esperados para la proporción de artículos defectuosos por subgrupo. Bueno, a continuación va a presentar mi compañero Manuel Martínez. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Martínez. Les voy a presentar información referente a lo que es el gráfico NP. El propósito de este gráfico es el monitoreo, el número de unidades defectuosas por subgrupo, de artículos rechazados por cada muestra inspeccionada. Esto quiere decir que el número de unidades defectuosas dentro de un proceso se clasifican en subgrupos y los cuales son identificados como rechazos. Es utilizada igual que el gráfico P, que lo acaba de mencionar mi compañera Lorena, y en función de esto el artículo es aceptado o rechazado. Recordar que el valor de N debe ser mayor a 9. Cuando N crece es más fácil detectar cambios dentro de algún proceso, alguna variación que se tenga. El gráfico NP, cuando el tamaño de su grupo o muestra es la carta P, es constante, es más conveniente usar la carta NP. Es la que se grafica el número de defectos por subgrupo, el llamado DI.
En lugar de la proporción, los límites de control para la carta NP se obtienen estimando la media y la desviación estándar de D, que a continuación voy a mostrar algunos ejemplos para gráficamente explicarlo. A continuación muestro una tabla en la cual hay unos defectos de una carátula dañada. Se tomaron como referencia a 10 muestras. De esas 10 muestras se tomaron el número de componentes defectuosos. De los números de componentes defectuosos podemos observar una cantidad mayor de 14 y la menor de 5. En la siguiente tabla o siguiente fase de la tabla hay de la muestra 11 a la 20, donde también estamos teniendo algunos componentes defectuosos, el mayor de 20 y el menor de 0, que quiere decir que no se encontraron en esa muestra ningún defecto. Ya gráficamente o en la gráfica podemos observar pues mayor variación en cuestión de lo que habíamos comentado. Aquí podemos encontrar la variación del defecto de 20 y podemos encontrar donde no se encontraron defectos dentro de estas muestras que se tomaron para este proceso de carátulas dañadas. Este gráfico NP indica la cantidad esperada de piezas que por falta de componentes por cada muestra, mientras el proceso no tenga cambios. Realmente eso es lo que muestra. Mientras el proceso no tenga cambios, siempre se va a arrojar una muestra que se va a esperar. A continuación voy a explicar lo que es el gráfico CU. Las cartas CU se utilizan para graficar defectos por unidad, en donde se dice que se encuentra el número de defectos que tiene, en lugar de limitarse a concluir es o no defectuoso. Ejemplo de unidades: una mesa, metros de rollo fotográfico, zapatos, sartén de teflón, etc. Quizá tenga un mueble como diferentes defectos, pero pues cumplir con su función normal, que es pues poner encima algún objeto, y puede seguirse trabajando con el producto en las siguientes etapas. O sea, esto quiere decir que no interrumpe realmente la función del proceso, cumple realmente el objetivo final, que es detener sobre del objeto pues lo que se le vaya a poner, ¿no? El gráfico CU, otras variables también se deben considerar son los siguientes: el número de errores por trabajador. En muchos de los procesos tenemos diferentes trabajadores con diferentes habilidades, entonces esto puede también influenciar en dado caso la variación de nuestro gráfico CU. La cantidad de accidentes, como ya lo mencionaba, la variabilidad de operadores que se puedan tener, el número de quejas por mal servicio, número de nuevos clientes, cantidad de llamadas entrantes en un periodo de tiempo. Entonces, prácticamente algunas de las variables que se pueden tener para considerar dentro del gráfico CU. A continuación, mi compañero Jorge Palomera detallará un poco lo que es el siguiente tema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Palomera. Me tocó presentar también lo que es la gráfica C. Su propósito de la gráfica C es el analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupos o unidad con un tamaño de subgrupos constante. Esta carta puede ser utilizada en puntos de inspección donde se busca utilizar uno o más defectos relativamente menores, de tal forma que si se encuentran defectos, el artículo no se rechaza. Se usa también como variables como número de quejas, error, quejas del cliente, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, un rectángulo donde tenemos un proceso de acabado de mesas. Tenemos la cantidad de mesas en el proceso y los defectos que causan cada una de ellas.
En la siguiente gráfica tenemos ya esos puntos colocados dentro de la gráfica. Aquí podemos observar que nuestro límite inferior es igual a 0, debido a que no, en las gráficas de carta C no podemos tener defectos menor que 0. La carta obtenida se muestra a partir de la cual se aprecia que el proceso de producción de mesas estuvo funcionando de manera estable, ya que no hay puntos fuera de los límites ni otro patrón aleatorio. Podemos observar dentro de la gráfica que todos los puntos están dentro del centro. Por lo anterior, los límites de control a usar en el futuro son esos mismos. A continuación, presentará mi compañero Juan Carlos Navarro. Buenas tardes, para mí es un placer presentarles. Mi nombre es Juan Carlos Navarro. Me toca hablar un poco acerca de lo que son los gráficos U. En este caso, los gráficos U pues hablan sobre el monitoreo del número de promedio de defectos por artículos o unidades de inspección. El uso de este es el mismo que vimos en lo que es en la carta C. Aquí se prefiere analizar el número promedio de defectos por artículo, el promedio de defectos, y en vez de las unidades del número por defectos en su grupo. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, tenemos lo que son los defectos de inspección electrónicas. Tenemos los lotes que van desde el 1 hasta el 12 y tenemos la muestra que se está tomando, que sería la muestra, ¿no? Tenemos una muestra de 20, tenemos conjuntos de 15, de 25 y de 30, y esos serían los defectos. Serían 17 defectos de un muestreo de 20, sacamos 17, ¿no? Tenemos aquí 24 por 20, 20, 16, 20, 26. Esto se hace para sacar ya lo que es el promedio, pues sacamos lo que es una división, ¿no? Lo que sería 20 entre 17, como va a 0.85, ¿no? Lo mismo sucede en cada línea, si podemos observar, y aquí tenemos otro ejemplo de este lado, al lado derecho, lo que es el lote, el tamaño de muestra, el número de efectos y la división entre ambos, ¿no? Que nos arroja un dato significativo. Tenemos ya graficado, la misma tabla que vimos anteriormente, pues tenemos una gráfica, ¿no? Donde tenemos ya los límites inferiores y límites superiores, ¿no? Podemos apreciar aquí que hay una variación, ¿no? De lo que son en los muestreos, en lo que son los lotes, desde que va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 y hasta 25, tenemos una variación. Estos que pueden apreciar aquí a la izquierda, pues son los resultados que nos arrojó, ¿no? Entre dividir lo que son los defectos y el tamaño de muestra que tomamos en el slide anterior. Aquí vemos que hay mucha fluctuación, incluso algunos pues están saliendo lo que es arriba del límite superior. Bueno, la capacidad de proceso vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Y vamos a redundar un poquito lo que es la teoría. La capacidad de proceso es conocer la capacidad o habilidad en un proceso, que consiste en determinar la amplitud de variación natural en un proceso. Permitamos saber esto, que la medida de tal caracteres de calidad es satisfactoria. Para esto hay que realizar un estudio de capacidad donde se toman los datos del proceso. Vamos a ver un poco más de ejemplos aquí en esos slides. Aquí eso es lo que tenemos, la capacidad de proceso, es un valor nominal. Lo que es el valor se representa con una N mayúscula. Tiene un estándar que debe ser holgado entre el límite inferior y el límite superior, que lo estuvimos viendo en los slides anteriores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, como había mencionado anteriormente, la fabricación de llantas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una longitud de capa para cierto tipo de llantas debe ser de 780 milímetros, con una tolerancia de más o menos 10 milímetros de longitud. ¿Qué significa esto, no? Que para un límite inferior vamos a tener lo que son 770 milímetros, para un límite superior vamos a tener 790 milímetros, el valor máximo serán 780. Aquí vamos a apreciar, ¿no? En esta gráfica, como lo tenemos, la frecuencia, que va de 10 en 10 hasta 50, y tenemos lo que es la longitud, lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Con los muestros que habíamos tomado. Aquí podemos determinar, se pueden apreciar aquí las líneas, lo que es el límite inferior y superior, y el tamaño de muestreo, ¿no? Y eso sería una capacidad de proceso. Aquí con esta gráfica pues podemos tomar una decisión acerca de si el proceso tiene la habilidad y la capacidad suficiente para poder determinar este tipo de efectos. Bueno, por último tendremos lo que son los índices de capacidad de procesos. Se define de la siguiente manera, indicando la capacidad potencial del proceso que resulta al dividir lo que es el ancho de las especificaciones y la variación de tolerancia entre la amplitud de la variación natural. Aquí tenemos la fórmula que nos indica
en nuestros ya conocidos límite superior y límite inferior, hay una pequeña resta y lo que vimos entre lo que son los Six Sigma, que sería definido también de esta manera, ¿no? La variación de tolerancia y la variación real. Bueno, pues por su atención me gustaría darles muchas gracias a nombre mío y de mis compañeros. Espero que el video les haya sido de su agrado y hayamos aportado un poco a la educación sobre el control estadístico de la calidad. Gracias.